Le damos la bienvenida a Beatriz. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Santiago, el Colegio de Psicólogos de Colombia, a la Federación Latinoamericana de Psicoterapias Cognitivas y Conductuales por la invitación. Es un placer, un honor además participar una vez más, estar una vez más aquí para hablarnos de cómo ayudar a los adultos mayores en este tiempo de distanciamiento social. Bueno, para empezar, tal vez sería bueno que podamos pensar un poco sobre el envejecimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué desafíos hay ahí? Por ejemplo, además de los desafíos de la fase del desarrollo por sí solo, como por ejemplo los datos de la neuropsicología que indican menos flexibilidad cognitiva, por ejemplo, pero por otro lado, una mayor sabiduría, un uso más adecuado y más eficaz de las heurísticas y de las rutas mentales. Por tanto, trabajan muy bien cognitivamente con la información. Así que hay algunas pérdidas, pero también hay algunos ganos en esta fase de desarrollo. Además de esto, hay una parte que es un desafío adicional para esta fase del desarrollo, que es lo que la literatura llama de gerontofobia, que tiene que ver con una fobia de tenermos más edad, de tornarnos mayores, de envejecer, y así también con las personas, los adultos mayores, pueden sufrir con esta fobia y prejuicios por parte de los adultos y de los adolescentes y hasta mismo de los niños. Entonces, además de todo esto, de distanciamiento social, que estamos viviendo ahora, de estar en un grupo de riesgo para la COVID, por ejemplo. Además de esto, ya tenemos ahí una parte pesada en términos de los desafíos que las personas mayores pasan y necesitan lidiar. En este sentido, voy a plantearles algunos consejos, algunas ideas que la literatura propone para cómo lidiar con todo esto. Pero también voy a plantear algunos consejos para las personas mayores, para que ellas puedan actuar con más protagonismo también en su vida y en su nivel de desarrollo, ¿no? Bueno, la primera cosa que deberíamos estar preparados para lidiar como profesionales del cuidado, ¿no? De salud y de los que quieren ofrecer soporte a los adultos mayores, es lidiar con el hecho de que la tristeza es aceptable y que hace parte para todos nosotros, independiente de cuál nivel de desarrollo estemos, que nosotros estemos tristes, estemos tal vez enfadados, tal vez frustrados con esta situación. Así que algunas cosas que me gustaría mencionarles, que están relacionadas con cuándo deberíamos preocuparnos con los adultos mayores en términos de la tristeza. Entonces, el primer paso sería trabajar la idea de que es aceptable que estemos tristes y que no estemos conformes con este momento de distanciamiento, pero necesitamos lidiar con esto, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos preocuparnos? Primera cosa que uno debería saber es que siempre hay que comparar la persona mayor consigo misma
antes del distanciamiento social. Así que, por ejemplo, nosotros somos muy distintos, muy diferentes, entonces algunos de nosotros somos más callados, no nos reímos tanto, no nos gusta tanto las interacciones sociales, algunos ya, por otro lado, a otros ya nos gusta mucho más toda la interacción y hablar y todo. Entonces, la primera cosa que es muy importante es evaluar cómo la persona estaba antes de que empezó el distanciamiento social. Entonces, por ejemplo, si un cuidador, un familiar, un hijo, alguien que está con una persona mayor, percibe que hay llanto frecuente, está más desanimado que usualmente, ahora presenta silencios prolongados, por ejemplo, ya no tiene interés de hablar cuando antes hablaba y y le gustaba contar sus historias y sus experiencias y ahora ya no. Eh, Se percibe más, con más estrés, más ira, por ejemplo, no era una persona que usualmente presentábase con mucha irritación y ahora está con mucho más irritación. Cambios repentinos, por ejemplo, de humor o entonces de sueño o de apetito. Todos estos deberían ser señales de alerta que deberíamos estar observando con mucha atención para entonces evaluarlo y tal vez indicar para una evaluación profesional. En nuestro caso, que entonces estemos muy atentos a los familiares, a los cuidadores de los adultos mayores, cuando estos comentan con nosotros que no era, como está ahora, ya no era así, ya no sé, no estaba tan triste, no estaba tan callado y ahora está mucho más. Entonces, estos son indicios importantes para observar que tal vez estemos frente a un cuadro de salud mental que esté empeorando. Entonces, en estos casos, que estemos atentos a estas señales. ¿Y qué cosas podríamos, entonces, qué sugerencias podríamos dar para los cuidadores? Eh, la primera cosa muy importante, si vamos a orientar los cuidadores, es presentarles la idea de que al contrario de que muchas veces pensamos nosotros, los adultos mayores no son niños, son personas distintas, tal vez y tienen características distintas de los adultos, pero son características de los adultos mayores y no les comparar, no les tratarles como si fueran niños, porque esto, de hecho, en general, genera mucho estrés y mucha insatisfacción en los adultos mayores, por motivos obvios, que es el hecho de que ellos no son niños, ¿no? Entonces, que nosotros no les veamos como niños y ni les tratamos como niños. La otra cosa muy importante que podemos presentar como sugerencia a cuidadores, a los hijos, a las personas que están ahí responsables por el cuidado con los adultos mayores, es que no debemos tratar a ellos como si fueran invisibles. Este es otro punto que desafortunadamente pasa con frecuencia. Decidimos nosotros, los adultos, lo que va a pasar, cómo vamos a organizar nuestra casa, nuestras cosas, la rutina, y no lo incluimos a los adultos mayores muchas veces en las decisiones, no les presentamos opciones, no les involucramos en estrategias de resolver problemas. Entonces, que nosotros estemos atentos a esto, que esto es una forma de tratar a los adultos mayores como si fueran invisibles, como si no hicieran parte de la casa, de la familia. Entonces, que estemos atentos a esto.
Otro punto es no imponer nuestras decisiones. Esto puede ser muy difícil porque a veces, por ejemplo, que nos parece que el adulto mayor está siendo terco, que no está comprendiendo qué pasa y muchas veces es porque no les tomamos en cuenta. No les dimos la atención debida a sus necesidades, no les presentamos opciones, no les preguntamos qué cosas que les parece que sería la mejor, cómo sería la mejor manera de gestionar algo. No quiere decir, claro, que, por ejemplo, vamos a aceptar si un adulto mayor, por ejemplo, decide que no va a obedecer las sugerencias de distanciamiento social, por ejemplo, no va a tomar sus cuidados, los cuidados necesarios con su salud. Entonces, lo dejamos ahí y no le presentamos opciones. No es esto. Lo que quiere decir es que sabemos la necesidad de cuidado. Para nosotros está claro la necesidad de cuidado. Entonces, para nosotros está claro, nuestro papel es ayudar a los adultos mayores a comprender que estamos en su mejor interés, que estamos trabajando por su salud, por el cuidado con él y para tanto, bueno, tal vez preguntarle qué sugerencias presenta, cómo podríamos resolver los problemas, qué soluciones presenta él para gestionar el problema que tenemos, por ejemplo, si el adulto mayor no quiere atender a las orientaciones, por ejemplo, de distanciamiento social. Así que lo que la literatura indica es que nosotros no debemos, en hipótesis ninguna, retirar la autonomía de las personas mayores. Que los adultos mayores tengan su autonomía y que nosotros nos preocupemos con presentar cuidado, estar a su lado, ayudarle en soluciones más adaptativas que sean mejores para él, pero que él pueda elegir entre opciones que no le pongan en riesgo. La otra cosa que hacemos y que la literatura indica que lo hacemos porque muchas veces tenemos una visión de que son niños los adultos mayores y bueno, no se debe hacer esto con los niños y tampoco con los adultos mayores, que es no utilizarse, no usar estrategias para generar miedo. Entonces, por ejemplo, decir para un adulto mayor que si no va a seguir las directrices, las sugerencias de distanciamiento social, entonces se va a morir o algo así. Esto es una estrategia de generar miedo y claro que puede pasar, pero no es una buena estrategia de generar autonomía y tampoco de involucrar al adulto mayor en las decisiones de la familia. Entonces, que nosotros vamos a necesitar usar más estrategias de autonomía, de resolver problemas, de presentar soluciones y de cuidado y validación, do que de generar miedo. Entonces, algunas cosas que la literatura sugiere que nosotros hagamos si estamos responsables por el cuidado a los adultos mayores es que empecemos observando, que nosotros vamos a observar la rutina, cómo se mueve, qué pasa, qué cosa les gusta, cómo les gusta hacer las cosas, escuchar mucho, escuchar, por ejemplo, sus historias, sus experiencias, y ver cómo estas experiencias pueden ayudarnos a ayudarles a resolver la situación actual. Por ejemplo, una señora que participó de uno de nuestros grupos de intervención me dijo que ella no podría seguir las reglas de distanciamiento social porque mira, yo estaba aquí, ya sobreviví a una guerra, entonces este coronavirus no va a hacer nada para mí, no pasa nada, no va a pasar nada conmigo. Mira, hay algo de razón ahí. Ella
tiene evidencias de que las cosas van a arreglarse, de que las cosas van a resolverse, pero nosotros necesitamos cuidado con ella, con ellos, para que no se pongan en riesgo y afrontarles o entonces retirarles la autonomía o entonces no dejarles que se manifiesten y que se pongan y que pongan sus opiniones, por ejemplo, en general va a tener un resultado al contrario de lo que estamos esperando y de lo que estamos intentando hacer. Entonces, la idea es que nosotros pongamos el enfoque en la empatía, que nosotros nos pongamos en su sitio, en su piel, para comprender que, bueno, hasta ayer todo el mundo decía que es muy importante la interacción social, que para la calidad de vida, para los adultos mayores, la interactuar y participar de grupos y estar en actividades con sus amigos y con su familia es muy importante. Y como que ahora, tan rápidamente, esperamos nosotros que se van a adaptar. Entonces, coloquemos el enfoque en la empatía para que ellos puedan utilizar también de sus experiencias, de cómo resolvieran sus problemas, por ejemplo, en otros momentos de desafío, para entonces ahora aplicarlo en este momento actual. Una cosa más que hacemos nosotros es algo que la literatura llama de positividad tóxica. ¿Qué es esto? Nosotros cuando estamos así como que queriendo ayudar a las personas, motivarles, ayudarles a tomar una decisión que sea más acertada y que tomen cuidado. Por ejemplo, cuando alguien nos comenta que no le gustó algo, que está aburrido, que está triste, que está enfadado, que está estresado, por ejemplo, nosotros tenemos una tendencia a utilizar lo que la literatura llama de positividad tóxica. Ejemplos. Piensa cosas positivas. Nunca desista. Estás desistiendo. No, no desista. Sea feliz. Mira, mira cómo tienes todo. No te falta nada. ¿Por qué estás siempre diciendo cosas negativas? Mira el lado bueno de las cosas. Para de reclamar. Sería peor si estuviera enfermo y cosas así. Bueno, esta positividad en general no ayuda. ¿Qué genera esto? La primera cosa y la que es más impactante es que genera invalidación. Entonces la persona mayor, el adulto mayor va a mirar y va a decir, bueno, no me comprenden, no me llevan en cuenta, no me hacen caso. Entonces, en este caso, ¿por qué voy a atender sus sugerencias? Porque quien sabe lo mejor para mí soy yo. Porque mira, no comprenden ni aceptan que yo esté diciendo que no estoy conforme con esta situación. Entonces, mira cómo genera más una oposición a las sugerencias porque no se comprende y no se percibe la persona, el cuidador, como alguien que de hecho está involucrado en ayudar. Entonces, ¿qué es que la literatura sugiere que deberíamos decir a los adultos mayores? Que tengamos una postura de acogida y de esperanza. Entonces, lo importante es decir, bueno, sí, es difícil pensar en cosas positivas en este momento, si todo parece que está tan como el mundo parece que se quebró todo, ¿no?
Está bien sentirse cansado, sentirse triste a veces, hace parte. Somos todos humanos, es normal, ¿no? Que uno se sienta a veces un poco cansado, ¿no? Y debe ser difícil sentirse así. ¿Qué podríamos hacer para sentirse mejor? O entonces, ¿qué podríamos hacer para lidiar con esto? Mira cómo ya estamos ahí invitando a los adultos mayores a pensar en respuestas, a pensar en soluciones, ¿no? En este momento debe ser difícil de mirar por el lado positivo de las cosas, porque mira que estaba tan bien adaptada a tu rutina y ahora todo se cambió y ya estamos ahí en distanciamiento social tantos días, tantas semanas. De hecho que debe ser difícil, ¿no? Y en este momento es normal, es aceptable que uno tenga pensamientos negativos y que le falte la esperanza y todo esto, ¿no? Eh, Me imagino que te extraña tu rutina, tus amigos. Mira qué distinto es de decir a alguien todo el tiempo que está equivocado, que no está manejándolo bien, que no está lidiando bien con los problemas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas podríamos hacer nosotros, los cuidadores, las personas que conviven, por ejemplo, los psicólogos? ¿Qué orientaciones podrían dar a los cuidadores? Por ejemplo, una cosa que muchas veces los adultos mayores no quieren abrir mano de su rutina, y esto es totalmente comprensible, porque su rutina es en general un fio saludable muy importante de su vida. Entonces, pedirles que abran mano total de su rutina, de hecho, es mucha cosa a pedirles, ¿no? Pero por otro lado, hay algunas cosas que, por ejemplo, si estamos hablando de adultos mayores que tienen más autonomía, que hacen sus compras, que van a sus actividades fuera de su casa, para ellos va a ser mucho más difícil, pero en este momento estos son cosas que ponen la salud de los adultos mayores en peligro, ¿no? Entonces, en riesgo. Entonces, por ejemplo, hacer compras o otras cosas para los adultos mayores, por ejemplo, ofrecer ayuda, enseñar a tecnologías, por ejemplo, es otra cosa. A veces que nosotros no tenemos mucha paciencia, ¿no? A veces que nosotros nos cuesta un poco porque tal vez se demore un poco más. Por otro lado, hay muchos adultos mayores que están muy bien también con la tecnología y la utilizan y se van bien con ella, ¿no? Entonces, ofrece enseñar algo nuevo de tecnología o de uso de algún equipamiento o algo así, por ejemplo. Otra cosa, en términos, por ejemplo, si uno no vive, si un hijo, una hija no vive con sus padres que ya son, o abuelos que ya son mayores, ¿no? Por ejemplo, utilizarse de las redes sociales, del WhatsApp, por ejemplo. Y una cosa que la literatura indica es que las actividades de redes sociales que tienen uso de audio, vídeo, llamadas, en general son más eficaces para disminuir el impacto de distanciamiento social do que los mensajes de texto. Entonces, enviar video, hacer una llamada con video o mismo llamadas, por ejemplo, de audio o enviar audio, son indicaciones que son muy importantes y que pueden ayudar mucho a lidiar para disminuir el impacto del distanciamiento social. Sí,
La familia, los adultos mayores están con la familia, viven todos juntos, están en interacción, ¿no? El distanciamiento es de la casa para fuera, ¿no? En este caso, la sugerencia es realizar actividades juntos, por ejemplo, películas, juegos, construir algo, hacer una actividad artística, por ejemplo, musical, por ejemplo, rompecabezas, lo mencionabas semana pasada, ¿no? Podríamos hacer actividades que son importantes para los niños y los adolescentes e incluir a los adultos mayores que viven en la casa, ¿no? Y una cosa muy importante que en general nos olvidamos es que es muy importante también para los adultos mayores que tengan tiempo libre, que tengan tiempo para realizar sus actividades, sus pequeños placeres, sus actividades placenteras, que tengan un tiempo también de descanso y de silencio. Este es un punto muy importante. Entonces, por ejemplo, también cuando estamos muy preocupados con el distanciamiento social, no vamos a proponer agendas que sean muy cansativas, que sean muy llenas, porque al final es importante que se respete el tiempo y el ritmo de cada una de las personas. Claro que ahí estamos hablando, por ejemplo, de adultos mayores que viven con sus familias, pero también podría ser en situaciones donde estamos con adultos mayores en una institución, que los cuidadores puedan proveer estos espacios de interacción que también son muy importantes, ¿no? Bueno, y algunas cosas para sugerencias, ¿no? Consejos para los adultos mayores. La primera cosa que me gustaría decir a todos los adultos mayores, no sé si hay alguno que está ahí en la asistencia, ¿no? Pero es algo que nosotros, los psicólogos, necesitamos decir para los adultos mayores, es que él tiene mucho que ofrecer. Ofrécelo, ofrécelo. Porque esto es un otro punto muy importante que la literatura indica, que con todos los desafíos de envejecer, una cosa que pasa es que muchas veces nuestros adultos mayores, mismo antes de la pandemia, estaban con su autoestima muy, muy baja. ¿Por qué? Por causa de la gerontofobia que les mencioné al principio. Entonces, muchas creencias de que yo no tengo valor, de que yo no tengo nada a ofrecer, de que nadie se importa, que nadie está atento a mis necesidades, que yo ahora ya soy ahí un anciano, entonces por tanto ya no ingreso a la sociedad. Y esto no es algo que es necesariamente una distorsión, porque muchas veces nosotros, la sociedad, los adultos, nuestro comportamiento ofrece evidencias de que nosotros pensamos así. Y esto es muy, muy, muy malo, ¿no? Para la salud mental de los adultos mayores. Entonces, una cosa que me gustaría decir a los adultos mayores, ustedes tienen mucho, mucho que ofrecer. Y bueno, ofrécenlo. Ofrécelo porque siempre hay alguien que puede aprovecharlo. Claro que hay personas que no van a aprovecharlo. Bueno, ofrécelo para otra persona entonces. Nosotros, los adultos, tenemos muchas responsabilidades por cuidado con los adultos mayores, pero también no me gusta la idea de ver a los adultos mayores como tan poco autónomos que ellos tienen que solamente ser cuidados y como si no tuvieran nada a ofrecer. Entonces, este sería el primer punto, que nosotros podamos ofrecer esperanza a los adultos mayores de que ellos tienen lo que ofrecer.
Bueno, ¿qué cosas más uno puede hacer por sí mismo? Entonces, algunos consejos más para los adultos mayores. Que los que tengan salud, que tengan tiempo, que tengan condiciones, ¿no? de contexto, que estén involucrados en el autocuidado, en el cuidado en el hogar, por ejemplo, la parte de sueño, que se cuiden, la comida, la higiene personal, una meditación tal vez o algo así. Entonces, el autocuidado y el cuidado con su hogar. Otra cosa muy importante, acepte que sentir emociones desagradables es aceptable y que bueno, es un derecho que tenemos nosotros de compartirlo con las personas en quien confiamos. Entonces, comparta tus emociones desagradables, tenga con quien compartirlo, ¿no? Bueno, yo no tengo con quien compartir porque mis hijos están todos muy ocupados y las personas que me cuidan no tienen tiempo para oírlo. Entonces, haga un registro, una agenda, un cuaderno de registro tal vez. Es importante que uno pueda expresar sus emociones desagradables también. Y bueno, es muy importante pedir ayuda. Claro que hay que tener a alguien a quien pedirlo, ¿no? Entonces, que podamos procurar investir en encontrar las personas que están dispuestas a ayudar. Una otra cosa muy común con los adultos mayores, al menos con nuestros pacientes y las personas con los que trabajamos nosotros, es que, por ejemplo, muchas veces ocurre algo como un retraimiento social, mismo antes del distanciamiento. Entonces, por ejemplo, no voy a llamar a mi hijo porque él es muy ocupado, tiene muchas tareas, muchas cosas para hacer. Llámalo, llámalo tú. Si no te llamó, si no hizo contacto contigo, llámalo. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos posibilidad de acciones autónomas. Entonces, la idea es que invistamos más, que tengamos más atención a la autonomía de todas las personas, de los adultos mayores, de los adolescentes, de los niños. Entonces, tomar al paso al frente de también llamar a quien se quiere llamar y para quien se quiere comentar algo, mismo que sea difícil, que hagamos este ejercicio, ¿no? Como les comenté, es muy importante que haga espacio para privacidad y silencio. Y para la persona, para el adulto mayor, lo que me gustaría decir es un derecho, la privacidad, el tiempo solo, uno consigo mismo, es un derecho. Claro que hay personas que no les gusta estar solos, estar en silencio, hay personas que les gusta más. Entonces, que también podamos encontrar las diferencias individuales de cada uno de nuestros pacientes, de las personas a quien ofrecemos cuidado, para ayudarles a expresar su autonomía y sus características personales, ¿no? El uso, por ejemplo, de redes sociales, juegos, revistas, libros, películas, todo esto son también oportunidades si le gusta, ¿no? Entonces, aprovéchalo, ¿no? Una cosa más que les iba a sugerir y que la literatura sugiere es, por ejemplo, hacer un libro de registros, como que un libro de historia para comentar sobre este distanciamiento, registrar las cosas que son difíciles, registrar las cosas que son logros que uno
que uno logró, ¿no? Que uno pudo hacer, las emociones difíciles, las emociones desagradables, pero también las emociones agradables, las sorpresas de la vida, las cosas buenas también. Entonces, hacer un libro de registros o un cuaderno, por ejemplo, de agradecimientos, de gratitud, también son estrategias que pueden ayudar uno a mantener también la idea de que ni todo es malo, ni todo es bueno, porque de verdad que tenemos que gestionar todo esto, ¿no? Una otra actividad que en general se puede involucrar toda la familia y que podría ser incluso muy divertido, sería elaborar, por ejemplo, un árbol genealógico de la familia. No sé si alguien ya lo hizo en su familia, ¿no? Pero no sería muy guay, no sería muy interesante tener ahí un árbol genealógico. Además que actividades placenteras, es muy importante. Entonces, si uno le gusta cuidado con plantas, actividades manuales, música, arte, que haya un espacio para involucrarse en esto. Y claro, además de regular sueño, de lidiar con la comida, también hacer ejercicios físicos, ¿no? Claro que todo esto, mira, son ideas más generales, no van a aplicarse a todos nuestros pacientes, van a aplicarse a algunos más, a algunos menos, pero con estas ideas podemos empezar a pensar cómo adaptarlo para cada caso, para cada contexto, para cada eh, realidad para cada familia. Pero son ideas que la literatura indica que son ideas que pueden funcionar. Claro que si estamos hablando de adultos mayores que están, por ejemplo, muy lejos de su familia, las actividades en términos de redes sociales van a necesitar estar más presentes, ¿no? O mismo que ya no tengan tanto contacto mismo por actividades online, ¿no? Todo esto son desafíos adicionales, pero la idea es que podamos pensar en algunas experiencias que son exitosas para entonces adaptarlo a cada caso. Una cosa que es muy importante en nuestro caso, de los que están al frente del cuidado, es que nosotros no podemos mirar a los adultos mayores con prejuicio, que la idea es ver que son etapas de desarrollo distintas, con pérdidas, pero también con ganos, con cosas muy positivas, y que estas cosas necesitan estar integradas para que nosotros podamos de hecho, ayudar al cuidado de los adultos mayores. Un punto más que la literatura indica que es muy importante es que nosotros necesitamos cuidado con nuestro pensamiento, nosotros necesitamos cuidado con nuestras emociones y con nuestros comportamientos. Como les comenté de muchos ejemplos, ¿no? Pero hay una cosa más que es muy importante y que se refiere a la espiritualidad. Entonces, apoyar a los adultos mayores para que tengan algo en que creen, por ejemplo, no hace diferencia en si es una cosa más filosófica o más religiosa, pero que uno pueda tener espacio para sus creencias y que pueda practicar sus creencias y su espiritualidad. Entonces, esto también es un punto muy importante, además ahora en tiempos de distanciamiento social. Bueno, eran algunos de los comentarios que preparé para hoy y ahora podemos dar el paso a las preguntas de los que nos asisten, ¿no? Muy bien, entonces la primera pregunta que tenemos es, nos piden profundizar
acerca del manejo del silencio y la apatía. ¿Qué hacer cuando los adultos mayores no quieren hablar mucho, no expresan mucho? Y también cuando se invitan a participar en las actividades, en las rutinas de la familia, y ellos no quieren participar de estas actividades. Disculpe, me olvidé. Sí, excelente pregunta. Bueno, una cosa también que hay que se tomar en cuenta es que nosotros somos distintos y algunos de nosotros vamos a ser más silenciosos, ¿no? Que otros. Así que una cosa muy importante para los cuidadores es evaluar si la persona ya no ha presentado mucho una idea, una práctica de involucrarse. Entonces, en este caso, probablemente tendremos más desafíos porque significa que en general uno no desarrolló las herramientas, por ejemplo, para participar tanto, ¿no? Porque no se desarrolló en su vida. Entonces ahora sería importante desarrollar estas herramientas. En este caso, también lo podemos hacer con las ideas que mencionaba antes. Por ejemplo, ¿qué cosas le gustaría involucrarse? No hace falta que se involucre en todas las actividades al mismo tiempo de la familia, ¿no? Pero que empecemos a abrir espacio para que se involucre. Entonces, en este caso, ¿qué actividad le interesa más? Elegir una o dos actividades que claramente son actividades de mayor interés del adulto mayor y empezar con estas, por ejemplo. La otra cosa también que es muy importante es evaluar si estamos hablando de algo que pasa ahora o si es de hecho algo que siempre pasó. La otra, el otro punto es, por ejemplo, volver al primer punto que les comenté. Estamos hablando de alguien que tal vez esté en un proceso, por ejemplo, de desarrollo de depresión. En este caso, tal vez necesitamos evaluar un acompañamiento, una terapia, una intervención más específica online para ayudar a lidiar con todo esto, ¿no? Pero la idea principal es empezar de a poquito. Empezamos a ofrecer oportunidades y entonces invitar al adulto mayor a hacerlo. Claro que tal vez al primer momento no le parece interesante, no le parece ni mismo, no le haga ni un sentido participar. Entonces, por ejemplo, mostrar interés por su perspectiva. Por ejemplo, no quiero involucrarme, pero, por ejemplo, podría darme una opinión. Podría decirme algo que ya pasó y que fue parecido o muy distinto de esto y ofrecer un consejo, por ejemplo. Porque muchas veces los adultos mayores también pasaron por un proceso a lo largo de su vida de invalidación de sus opiniones que fue tan marcante, tan importante, que ahora ya no hace falta. Nadie le interesa mi opinión, entonces no voy a involucrarme con esto. Entonces, podrían ser algunos ejercicios para empezarmos despacio a abrir espacio para que se involucre más y que también pueda participar. Muy bien, la siguiente pregunta es ¿cómo manejar la falta de recursos en relación con la tecnología cuando los adultos mayores se encuentran solos y no tienen acceso a tecnología, no la saben manejar? ¿Cómo podríamos abordar a estos adultos mayores para que no se vean afectados, Ujú. digamos? Ujú.
Bueno, en este caso, tal vez tengamos que volver a cómo lo hacíamos antes de la tecnología, ¿no? Antes de la Internet. ¿Y cómo lo hacíamos? En general por teléfono, ¿no? O mismo por carta. Si estamos en una situación en que las personas no tienen acceso a la tecnología, probablemente también tampoco vale hacer tanta falta la tecnología, no la interacción social, por favor. Lo que quiero decir es que tal vez tendremos que encontrar otras estrategias que hagan sentido en este contexto. Por ejemplo, preguntar al adulto mayor cómo lo hacía para hablar con las personas antes y, por ejemplo, involucrarlos en la resolución. Eh, es muy difícil para nosotros trabajar con una idea genérica, ¿no? Porque no se sabe la realidad específica que cada uno de los adultos mayores se encuentra en los países de Latinoamérica, por ejemplo. Pero probablemente cada comunidad, cada contexto tiene recursos para lidiar con con una práctica de interactuar de alguna forma, mismo que no sea, por ejemplo, por Internet. Entonces, probablemente las comunidades donde no tenga llegado la tecnología o no se tenga acceso facilitado a la tecnología, tengan otros recursos de interactuar. Por ejemplo, como se hacía antes de vivirmos toda esta vida tan tecnológica que vivimos hoy, ¿no? Muy bien, nos preguntan por los adultos mayores que tienen diagnosticado un cuadro de Alzheimer o tienen pérdidas leves de memoria. ¿Qué recomendaciones para estas personas? Digamos, nos ponen un ejemplo, el adulto mayor que olvida la situación de crisis y hay que estarle entonces Ujú. recordando qué es lo que está pasando y estas cosas. ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones? Bueno, esto lo vamos a manejar de la misma forma que cuando no estábamos en distanciamiento social. ¿Cuáles son las orientaciones del cuidado cuando tenemos pacientes con, por ejemplo, Alzheimer's, ¿no? Los cuidadores desafortunadamente ya lo saben que tienen que redoblar sus cuidados, por ejemplo, con cosas de la rutina, con cosas como no salir y perderse, por ejemplo, para no olvidar de sus medicinas, no olvidar de la comida, del horario del sueño y todo esto. Entonces, de verdad que me parece que la parte del distanciamiento social no es tan distinta en los cuidados con los adultos mayores con Alzheimer, pero es muy distinta para los cuidadores de las personas con Alzheimer, porque van a estar con un desafío adicional, con más presión y más estrés. Entonces, los cuidados directos con los adultos mayores van a ser los cuidados con todos los procesos de rutina y la paciencia de comentarles que bueno, mira, estamos en un momento de coronavirus y tal, y repetirlo, como lo harían con cualquier otro tema. Pero me parece que para el cuidador está mucho más difícil, porque él también tiene todo el estrés y la presión para lidiar con distanciamiento social, con el miedo de que pase algo, ¿no? De que, por ejemplo, se infecte la persona mayor que está sob sus cuidados y tal. Entonces, me parece que el desafío mayor está
de hecho, con los cuidadores en este caso, porque ya es un desafío muy grande el cuidado con los adultos mayores con Alzheimer, ¿no? Muy bien, para terminar nos preguntan por los adultos mayores que tienen un rol de cuidadores y que en muchos casos son los encargados de poner límites a personas adolescentes o a menores de edad. Y entonces nos preguntan cómo manejar esta situación de poner límites y sobre todo cuando los adolescentes o menores de edad no hacen caso. Sí, bueno, desafío gigante, ¿no? En este caso, estamos hablando de alguien que de verdad está en una fase de desarrollo, pero está en el papel de otra fase de desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, está en la fase de los adultos mayores, entonces ya no se esperaría que estuviera él a cargo de todo el cuidado de los adolescentes o niños. Ah, pero se exige de él que esté al cuidado, al tanto, como si fuera adulto. Y en este caso, las sugerencias están muy direccionadas a, em, si, por ejemplo, el mismo que diríamos para los adultos. ¿Cómo podemos hacer para que los niños y los adolescentes nos hagan caso? Necesitamos presentarles las reglas, ¿no? Las reglas de la familia, reglas de la casa. Me parece que el mayor desafío para los adultos mayores que están a cargo de poner límites en adolescentes o niños es que en general no están integralmente responsables por el cuidado. Entonces, por ejemplo, están al cargo de los límites y del cuidado de los adolescentes y de los niños en momentos en que los padres de estos adolescentes o niños estén, por ejemplo, en teletrabajo o en actividades de trabajo cuando no estamos en fase de distanciamiento social. Y en este caso, lo que sería muy importante es que adultos y adultos mayores presenten claramente las reglas para que no se ponga en una situación de desventaja el adulto mayor. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los adolescentes y los niños no hacen caso a las reglas que el cuidado de los adultos mayores, porque no está claro que él está a cargo y tiene, como se dice, el derecho y el deber de presentar los límites. Entonces, poner esto más claro, una madre, un padre, poner más claramente que el adulto mayor es el responsable. Entonces, si él presentó un límite, este límite es válido y es necesario que se siga este límite, es muy importante. La otra cosa que en general funciona mucho, pero no, para nosotros es mucho trabajo, es que nosotros negociemos las reglas con los adolescentes principalmente. Entonces, por ejemplo, lo usual que hacemos es que nos presentamos las reglas a los adolescentes y a los niños, adultos o adultos mayores, lo hacemos. Y en general va a pasar exactamente la misma cosa que les comenté al principio, que el adolescente y el niño van a pensar, no, no le hago caso porque no me gustó esta regla, no me parece justa, no me parece interesante, no está clara para mí por qué sería bueno hacer esto. Y tampoco para mí está claro cuáles van a ser las consecuencias caso yo no obedezca esta regla. Entonces, además de una coherencia familiar en las reglas y los límites, también
un trabajo más colaborativo entre todas las generaciones de la familia para las reglas de la familia también ayuda mucho a los niños y adolescentes a hacer caso a las reglas y los límites. Muy bien, entonces con esto damos por terminada la transmisión. Esta noche tenemos un límite de tiempo por agenda de nuestra invitada, entonces nos toca cortar ya. Quedan algunas preguntas pendientes que trataremos de responderlas por los comentarios de la transmisión. A Carmen Beatriz, muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Como siempre, muy valioso tu conocimiento, tu tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, les agradezco muchísimo por la oportunidad y bueno, siempre que puedan y quieran hablar sobre estos temas, estoy a disposición.